Saludos, estimados participantes. Como les había prometido, iba a crear este audiovisual con la idea de sintetizar lo más posible, en lo más posible, los contenidos tratados hasta este momento con el fin de que se puedan nutrir de los temas tratados en el desarrollo de esta asignatura INF 318 o tecnologías de la información aplicadas a la educación. En ese sentido, vamos a resumir desde el primer día los contenidos tratados, de hecho, por cada uno de ustedes, para a manera de recordar los temas. Y les recuerdo que iniciamos con el tema de la informática en la enseñanza, en el cual pues se trataban los subtemas de la computadora, sus teorías y componentes. Y habíamos dicho, recordemos que una computadora no es más que una herramienta electrónica capaz de recibir y procesar datos para convertirlos en información. Esto es una definición muy propia de lo que es una computadora y que está compuesta, es decir, sus componentes son básicamente el hardware y el software, de donde decimos que el hardware no son más que los componentes físicos que constituyen una computadora, es decir, aquellos dispositivos, como la palabra lo indica, que se pueden tocar, son los componentes tangibles, el hardware. Y podemos citar como ejemplo el disco duro, memoria RAM, el procesador, motherboard, entre otros. Y el software no es más que la parte intangible del computador, es decir, son aquellos programas a través de los cuales funcionan los hardware. Es decir, podemos citar como ejemplo el sistema operativo, cualquiera, no importa, un sistema operativo es un ejemplo de un software, Windows, MacOS, Linux, Unix, MS2, entre otros. También, ¿por qué no un programa, un software específico para una tarea específica como son aquellos que vienen en el paquete de oficina de Microsoft Office? En este caso podemos citar a Microsoft Word, Excel, PowerPoint y también Publish, Access, entre otros. Son ejemplos de software que no son más que los programas que integran a la computadora. Dentro de ellos, y es nuestro enfoque, están los softwares educativos que son diseñados en línea o no para interactuar y generar aprendizaje a través de su interactividad. Un software educativo es diseñado para generar aprendizaje en aquellos que interactúan con él. ¿Ok? Y un software comercializado no es más que aquel que se diseña, se desarrolla con el objetivo de controlar procesos en una empresa para fines tales como ventas, contabilidad, compras, inventario, préstamos, etcétera, etcétera, etcétera. En la computadora en el aula fue un tema que también se tocó en la primera oportunidad, nuestro primer encuentro, y hemos dicho que esta ha venido a evolucionar los procesos pedagógicos y ha permeado de manera positiva tanto en los maestros como en los discentes. Ha venido a mejorar dicho proceso. Y también habíamos tocado el tema de la gestión de plataformas formativas, que no necesariamente estamos hablando de plataformas virtuales, sino son herramientas que se desarrollan para formar a un individuo, ¿ok? Habíamos mencionado, bien recuerdo en ese momento, un CBT, entrenamiento basado en computador, para decirlo en español, entrenamiento basado en computador o capacitación. Otro tema que hemos tratado son los medios informáticos y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y hemos tratado el tema de interacción del software básico en la educación. Y cuando hablamos de software básico nos referimos
específicamente a Microsoft Word, Excel, PowerPoint en sus denominaciones. En este caso mencionamos el paquete de oficina de Microsoft, pero si vamos a hablar de OpenOffice, como por ejemplo WordStar, que son otras empresas que desarrollan procesadores de palabra. De hecho, Microsoft Word es un procesador de palabra destinado a crear documentos escritos, ¿ok? Manipula tablas, gráficos estadísticos, texto naturalmente, pero su objetivo principal es ese, documentos escritos que pueden ser recuperados, editados y almacenados naturalmente. Excel es una hoja de cálculo precisamente para este tipo para estos fines, asuntos estadísticos, maneja tablas también. Y PowerPoint no es más que un ejemplo de un programa para realizar presentaciones. Recuerden que les había dicho en un momento que en Word las, las páginas se llaman así hojas, en Excel son hojas de cálculo y en PowerPoint slider o slide, una sola, ¿ok? También un tema tratado en esta ocasión fue el referido a la multimedia y por qué no multimedia educativa, y donde vimos que la multimedia no es más que una fusión de elementos tales como texto, gráficos o imágenes, animación, video, audio, y también un elemento que se le ha añadido se llama interactividad. Eso podemos definirlo como la multimedia. Ahora bien, cuando hablamos de multimedia educativa, no es más que la fusión de estos elementos con fines de generar aprendizaje. ¿Ok? En este caso, estamos hablando de un software donde el participante, el estudiante, puede interactuar, puede navegar para aumentar o adquirir nuevos aprendizajes. Y los periféricos, que fue un subtema tratado en los periféricos de la multimedia, estamos hablando de micrófono, pantalla, bocina, son dispositivos. Entiéndase periférico como aquellos dispositivos que no son imprescindibles para el funcionamiento de una computadora. Periféricos, funcionan en la periferia. Y un ejemplo son las impresoras, un proyector, una bocina, un micrófono, que si le desconecto todo esto a la computadora, pues puede seguirse utilizando de manera objetiva, ¿no? Es funcional. Entonces, los periféricos, repito, que pertenecen a la multimedia son aquellos que le permiten escuchar o ver, ¿ok? Y cito, está el tema de pantalla o monitor, puede ser considerado un micrófono, una bocina, un proyector, es un periférico multimedia. ¿Y por qué no una impresora en el sentido de que puedo ver texto? Pero en este caso solamente estaría mostrando un solo elemento de la multimedia. En este caso aprovecho para recordar que el único elemento que conforma multimedia se llama la interactividad y el video. Los demás por sí solos no generan multimedia. Es decir, una foto no genera multimedia. Un, un texto plano, plain, no genera multimedia. Y también otro tema tratado en esto fue el hipertexto e hipermedia. Hipertexto habíamos dicho que es cuando me permite llegar a un texto amplio desde un concepto determinado. Y esto se genera simplemente haciendo clic sobre una palabra o letra. Y la hipermedia no es más que la multimedia a gran escala, que es el ejemplo que tenemos, y de hecho se ha convertido en la plataforma principal de la WWW o la World Wide Web, la hipermedia, ¿ok? Porque ya hoy día contamos en la web 2.0, que no es más que un internet interactivo. Hipervínculo también lo manejamos, hiperenlace en este tema. Hipervínculo ya no necesariamente hago conexión con un texto amplio, sino que puedo crear o ampliar una imagen, un audio, ir a otro contenido mucho más amplio a través de un clic, no solamente texto, hipervínculo, ¿ok? Un enlace de un objeto con otro. Y también los tipos de información multimedia, bueno, fue un tema tratado, ya lo he dicho, que son texto, audio, video, imágenes, interactividad o animaciones. ¿Okay? ¿En qué áreas se aplica la multimedia?
Hay que destacar que la multimedia sobre todo ha sido aplicada en el área de la mercadotecnia y en medicina. Sin embargo, las telecomunicaciones no es más que la fusión de los elementos que integran la multimedia. Las telecomunicaciones en su celular, quizás sin usted saberlo, está utilizando multimedia. Y en nuestro contexto, en el área educativa, la multimedia ha sido aplicada para solucionar muchas cosas, sobre todo para atender a la diversidad. Aquel discente, aquel alumno, estudiante que aprende solamente viendo, pues con un video logra generar aprendizaje. Aquel que aprende solamente escuchando, pues también. Y aquel que aprende haciendo, el kinestésico, pues en este caso ve un video tutorial, que es un ejemplo de multimedia, y va ejecutando lo que el video le instruye y con ello también genera aprendizaje de manera significativa. ¿Ok? Algunos programas presentadores multimedia son PowerPoint, donde yo puedo incluir elementos multimedia. Freehand, en este caso tenemos Prezi también, que es una herramienta que funciona tanto offline como online, es decir, puedo desarrollar una presentación en línea como de escritorio local y luego ser compartida. También otra herramienta desarrollada para crear presentaciones multimedia es el Doc Presentation, es decir, el programa presentador de Google que está en la página doc.google.com. ¿Ok? Y aquí yo puedo crear de manera colaborativa con otros participantes un documento con presentación multimedia. ¿Ok? Un siguiente tema tratado en clase naturalmente por cada uno de ustedes y bien socializado, bien discutido, fue Internet como herramienta educativa. Y en él destacábamos el origen, el concepto, cómo ha ido desarrollándose, los servicios que ofrece Internet, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y podemos decir que Internet, recordemos que surgió allá por el año de 1969, cuando surgía en un evento histórico entre la Unión Soviética, Rusia y Estados Unidos, el cual fue denominado la Guerra Fría, y que en ello se conectaron 4 computadoras en 4 universidades de Estados Unidos, en 4 estados diferentes, y se comunicaban entre sí dando información de cuál era la intención de Rusia, por dónde atacaría, y así Estados Unidos pudo librar esa guerra saliendo vencedor 1969, Guerra Fría. Se le llamó fría porque no fue física, ¿ok? No hubo ataque físico, sino de esta naturaleza. Esto se llevó a cabo gracias a un proyecto llamado ARPANET, ¿ok? Desde el gobierno central de Estados Unidos. El tema de los servicios que ofrece Internet, habíamos dicho que el principal, el más utilizado y por su gratuidad, es la WWW o Wide World Web o telaraña mundial, como se le conoce en una traducción, ¿no? Que se le ha hecho literal. La WWW no es más que la primera o la segunda parte de un link, de una URL, de una página web, y le permite navegar por la misma de manera gratuita. También tenemos el correo electrónico, que permite comunicación asíncrona o asincrónica, donde se le envía a un destinatario y éste lo lee en determinado momento, no necesariamente cuando se le envía, y responde al mismo. Correo electrónico que está estructurado, también lo habíamos dicho, por un nombre, el símbolo de arroba, el nombre de un servidor y un dominio. Todos los correos electrónicos tienen un servidor, se alojan en algún espacio, ¿ok? Físico. Y también tratamos el tema de los navegadores, que también se le conoce como los exploradores. Un navegador es un explorador donde le permite acceder a páginas web, a la www, por ejemplo. Otro servicio que contamos en Internet no es más que el HTTP, que es protocolo de transferencia de hipertexto, el FTP, que es protocolo de transferencia de archivo.
También tenemos las news, las noticias, el chat, los foros, la interactividad en sentido general. También el entretenimiento es considerado un servicio de Internet. ¿Ok? Volviendo al tema de los navegadores o exploradores, dijimos que son aquellos programas que le permiten navegar, abrir páginas web. Y como ejemplos citábamos los que más se utilizan últimamente: el Google Chrome, el Mozilla Firefox, el eExplorer o Internet Explorer, Safari para la gente que maneja MacOS o Apple, y también tenemos uno llamado Camaleón, Opera, entre otros, que tienen cada cual sus características particulares. Y otro tema, los buscadores. Un buscador no es más que un programa que funciona en Internet para localizar información. Un buscador. Y habíamos dicho también que un buscador muy utilizado fue Altavista. Yahoo todavía lo utiliza mucha gente, pero el que logró sobreponerse sobre todos los anteriores es el denominado Google, que todos conocemos, todos sabemos cómo funciona. Google, no Google Chrome, ¿ok? Google Chrome es un explorador o navegador y Google es un buscador, un programa que funciona en un navegador, ¿ok? El tema tratado también sobre seguridad en Internet. Y habíamos dicho en esta ocasión que una página se considera segura cuando luego del HTTP tiene una S. HTTPS, que significa Protocolo de Transferencia de Hipertexto con Seguridad. ¿Ok? Protocolo de Transferencia de Hipertexto con Seguridad. Y también habíamos mencionado que una página se considera segura cuando tiene en la barra de estado, es decir, en la parte inferior de la página, al centro tiene un candado, un candadito que indica que es una página segura para navegar. ¿Okay? Y que en este sentido tocamos el tema de las redes sociales también, donde decíamos que hay cierta vulnerabilidad, que no son seguras. ¿Okay? Lo que usted publica ahí no sabe a quién le podría llegar. La búsqueda de información en Internet, voy a compartirle por favor en un momentito el archivo llamado Navegar sin naufragar en la web para hacer búsquedas efectivas, donde les explico algunos operadores matemáticos y lógicos para hacer búsquedas efectivas. Ir directamente a la información y probablemente a la información de primera mano, es decir, a una información segura, real y quizás hasta del autor, del principal. Las redes y los usos educativos. Hemos visto que, por ejemplo, las redes sociales como Facebook, YouTube, entre otras, y el propio WhatsApp han venido a favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, el proceso comunicativo entre instituciones, participantes, padres, comunidad, maestros, alumnos, alumnos, que se le llaman los iguales, están al mismo nivel, y por ahí a través de las redes han podido hacer, o se le permite hacer trabajos colaborativos, nutrirse de información, en el caso de YouTube, que es una red social asíncrona para video específicamente. ¿Ok? Entonces, en conclusión, las redes sociales han venido a favorecer, claro está, dependiendo del uso que se le dé, en los procesos educativos, en todos los niveles, vale decir. La intranet es un tema que se trató y recordamos que la intranet, viene de la parte interna, lo que indica que intranet no es más que un internet privado dentro del público. Tengo internet, de ahí viene la palabra intranet, que es, repito, privado. Solamente tiene acceso a los contenidos aquella persona que es autorizada y por nivel. Un ejemplo de ello es la plataforma Moodle utilizada en esta institución educativa y donde podemos ver que si no tiene una matrícula, una contraseña, un usuario más bien, entonces usted no tendrá acceso a ningún curso o materia impartida en la institución en sus
en sus diferentes carreras. Entonces, Moodle, la plataforma que utiliza UAPA, es un ejemplo de una intranet. Sin embargo, el website llamado www.uapa.edu.do es simplemente una página informativa, no de procesos donde se intercambia información interna de la institución. ¿Ok? Para ello necesito acceder a la intranet y luego dentro de ello, para poder ver la calificación definitiva y mi estado financiero en la universidad, tengo un software adicional creado con estos fines que funciona en la web. También es un ejemplo de intranet. Y por último tratamos el tema dentro de este macro tema de Internet como herramienta educativa, e-learning. ¿Pero qué es e-learning? E-learning traducido literalmente no es más que aprendiendo electrónicamente. E-learning, electronic learning. Entonces es una nueva modalidad, no tan nueva, pero sí por el surgimiento de la Internet a partir de los 80, donde se hizo más comercial, pues estamos aplicando el e-learning, aprendiendo electrónicamente a través de plataformas, de videotutoriales, de contenido en sentido general. Y eh, hemos visto que muchos jóvenes se forman sin ni siquiera asistir a un aula físicamente a través del e-learning y que el e-learning o el aprendizaje tiene modalidades y está el blended learning o B-learning, que no es más que una combinación de lo presencial con lo virtual. ¿Ok? Y también tenemos el M-learning, M-mobile learning, que no es más que aprendiendo con tecnología móvil, dígase celulares, tablet, entre otros. Y por ahí yo interactúo, participo, hago trabajo colaborativo, genero aprendizaje a través de la movilidad, e-learning, M-learning y V-learning. ¿Ok? Estos son contenidos que hemos tratado hasta el momento. También recuerdo que tratamos el tema entornos digitales de enseñanza y aprendizaje colaborativo. Mencionamos aquí algunas herramientas para crear contenido, contenidos pedagógicos naturalmente, tales como los blogs, las wikis. ¿Ok? Y un blog dijimos que no es más que un website, un sitio web donde se colocan contenidos de diferentes formatos, texto, imágenes, video, audio. Y la wiki o una wiki no es más que un website donde cualquier persona accede y puede depositar contenido y se hace un trabajo colaborativo, tenga o no razón. De hecho, una wiki es donde se deposita contenido sin importar el origen, ¿ok? Y con esto se van nutriendo de conocimientos los que participan o acceden a dicha wiki. La creación de sitios web, almacenamiento y servicios de creación de documento. Tenemos herramientas disponibles en la web para crear, editar, almacenar, compartir contenidos, documentos de diferentes formatos también. Y entre ellos podemos mencionar el Google Drive, que es una herramienta que por el mero hecho de contar con un correo de Google, @gmail, pues ya tiene acceso a este almacén en la nube, a este repositorio Google Drive, y te permite diferentes formatos y a la vez puede compartirse, como ya he dicho. Google Doc, que hablé hace un momentito de ello, Google Doc te permite crear documentos de manera colaborativa, es decir, entre un equipo de personas ubicados de manera remota, pues pueden ir trabajando en conjunto de manera simultánea, es decir, síncrona y también asíncrona, y lo que cada quien aporta pues se queda grabado en el mismo documento que luego puede ser compartido con otros, descargados y también ejecutado desde ahí, puede compartirse en línea naturalmente. SkyDrive no es más que la nube disponible de manera gratuita, unos 10 GB, del servidor Hotmail o Outlook. Entonces aquí podemos, a igual que Google Drive,
SkyDrive te permite almacenar documentos de diferentes formatos. Otra herramienta que les invito a que crean su espacio ahí es Box, caja, literalmente traducido, Box. Y es sumamente sencillo crear una cuenta y le da espacio para almacenar inmensidad de información. Y una muy utilizada, Dropbox. Dropbox es una herramienta para almacenamiento en la nube. Tenemos otras disponibles que les invito a que la naveguen, le ponen así almacenamiento en la nube y pueden conseguir más información sobre ellas. ¿Ok? Continuamos con el tema en otro encuentro y hablamos de las plataformas más importantes y entre ellas mencionábamos a YouTube, ya que YouTube es una plataforma que te permite autodesarrollarte, autoaprender y puedes desarrollar competencia en esta plataforma. YouTube, una plataforma, una red social para compartir audiovisuales. Las presentaciones y documentos en línea también son repositorios que le permiten crear y desarrollar y compartir archivos, en este caso presentaciones y PDF y también Word, es decir, un archivo de texto, un documento de texto. Mencionábamos SlideShare, también mencionábamos Slide y 4Share también es un 4Share, ¿ok? 4Share es una herramienta para crear este tipo de contenido. Y Prezi, muy utilizada sobre todo en entornos comerciales y educativos. Prezi es una herramienta que funciona, ya lo había dicho, en línea o local. Puede descargarlo y en su máquina instalarlo como un software normal. La ventaja que te ofrece Prezi es que te permite descargar el archivo una vez creado y tenerlo disponible sin conexión a internet para ejecutarse y llevar una presentación al lugar más remoto que pudieras imaginar. Y también Prezi te permite compartir la presentación en tiempo real, es decir, yo tengo una charla, la desarrollo los contenidos en Prezi y cualquiera que esté en otro país, en otra zona, simplemente le comparto el link y en cuestión de 10 minutos puede acceder y se conecta de manera simultánea con lo que estoy desarrollando en esa charla. Es una maravilla la herramienta Prezi. Lo mejor de todo, es gratis. También contamos con álbumes de fotografías, a veces muy utilizada en el entorno educativo, y citamos como ejemplo a Picasa y a Flix y Google Photo, que hoy, como saben, Picasa fue adquirido por Google y han ido fusionando, adoptando características de unos y otros y lo han fusionado obteniendo una herramienta poderosísima llamada Google Photo. Otro tema tratado en estos de entornos digitales de enseñanza y aprendizaje colaborativo fueron las geoaplicaciones. Como ejemplo citábamos a Google Maps. Geoaplicaciones son programas que le permiten ubicar zonas, ubicar objetos, lugares. Y en este caso mencionábamos, repito, a Google Maps y a Quick Maps. También les mencioné que existe una herramienta, una app disponible offline, es decir, que su conexión, las señales que utilizan no son de internet, sino la satelital, por eso funciona fuera de línea, y se llama Carta, con K, Carta, ¿ok? Es una geoaplicación para posicionamiento geográfico, GPS. Y otra, les mencioné para las personas que les gusta guiar, que quieren ir orientándose de todo lo que sucede en lo adelante, en un camino, en una trayectoria, se llama Waze, W-A-Z-E, Waze, para las personas que conducen, que se trasladan de un lugar a otro y quieren pues no encontrarse con tapones, accidentes, etcétera, etcétera. Bueno, también los peajes. Otro tema y por último los mapas mentales. Mapas mentales fue un tema tratado en clase y estamos hablando de Min 42. Ok, ojo, un mapa conceptual y un mapa mental se diferencia en que el primero solamente maneja texto, conceptos, como su nombre lo indica, usando palabras para relacionar uno con otro. Sin embargo, el mapa mental o Mind Map
es utilizado, además del texto, puede utilizar link, imágenes, incluirle link de video, de hecho, y alguna explicación adjunta a ese concepto. Y Min42, Main42.com, es una herramienta que funciona en línea, pues te permite naturalmente crear este tipo de contenido. Es una herramienta sin límites. Text2 Minmap o Text2 Minmap es una herramienta para crear mapa mental también. ExactTime también es una herramienta disponible en línea. Y Minmat, repito, ExactTime son herramientas para crear mapas mentales en línea. Sin conexión a internet no hay manera. Tiene la ventaja, ambos, todos los que les he mencionado, de desarrollar el contenido y luego exportarlo como foto, como PDF a su equipo y luego ejecutarlo de manera local, sin conexión a internet, ya no editable naturalmente. ¿Okay? Otra herramienta utilizada para esto, que es un software que se instala en su equipo y funciona sin internet, es el Edrau Max. Así lo estoy pronunciando como se escribe, Edrau con W Max, Edrau Max, ¿ok? Para crear mapas mentales, diagramas de flujo, organigramas, esquemas. Es una herramienta amplia, muy interesante, ¿ok? Entonces, también tratamos el tema, y con esto concluyo, jóvenes, estimados y estimadas, de herramientas para organizar y recuperar información. Entre ellas mencionábamos las nubes de etiquetas o tags, o como es conocido, nubes de palabras. Y mencionamos Wordly y Taxero. Es una herramienta que le permite crear nube de palabras o nube de etiquetas con fines pedagógicos, con fines comerciales, donde se fusionan una serie de textos, de palabras, no sopa de letras, sino palabras, conceptos, que luego puede ser aplicado en el aula de manera significativa y naturalmente entretenida, ¿ok? Y otros software que hemos utilizado y hemos mencionado en clase son los marcadores sociales. Y como ejemplo podemos citar el Delicious y Maze, marcadores sociales que usted puede desarrollar websites, páginas web y compartir recursos. Está el WebQuest también para crear contenido guiado, ¿no? Y las redes sociales, que ya es un tema que hemos hablado de él, como YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, el propio WhatsApp, no podemos dejarlo fuera, para compartir recursos que tienen que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje. El tema de singularidad tecnológica, como es un tema que trataremos en la semana número 8 y última semana de encuentro presencial, pues no lo incluí. Recuerden además que es un tema que he agregado, no está en el programa de la materia de la institución, pero lo consideré importante, interesante para tratarlo con cada uno de ustedes. Así que les invito a que vean este video y buena suerte. Nos juntamos el sábado, Dios mediante, para la prueba escrita. Buena suerte, sean felices.